Bienvenidos a un capítulo más de nuestro podcast Más allá de la predicación, un espacio donde ampliamos la predicación del domingo y profundizamos juntos en la palabra de Dios. En honor a mi madre, queremos darle la más cordial bienvenida a un nuevo capítulo del podcast Más allá de la predicación, y en esta oportunidad tenemos un invitado especial. Aplauso de producción al pastor Lenin. Visita del extranjero. Aplausos, por favor. Con fuerza. Gracias. El honor es mío de estar aquí con ustedes. Ya había escuchado acerca del podcast, Eloy me había mostrado un poco y la verdad es desafiante lo que están haciendo, es de mucho ánimo, realmente enriquecedor el hecho de poder, más allá de la predicación, el hecho de poder profundizar en la palabra de Dios y por ahí seguir creciendo en la palabra, que creo que ese es el propósito, ¿no? Sí. Y bueno, gracias Cristian por la invitación. No, gracias a usted por venir, pastor. Primero que nada, por favor, para que entendáis más o menos el concepto, hay personas que ven este podcast, pero por alguna razón no pueden ver la predicación. Entonces, por favor, si te podéis presentar, cuáles son tus nexos aquí en nuestra iglesia y tu nombre y tu esposa. Claro que sí. Bueno, para presentarme, ¿no? Mi nombre es Lenin Velarde Brownlee, soy pastor en la Iglesia Bautista Omega, ya en el país de Perú, en la ciudad específicamente de Arequipa. Es de mucha emoción estar aquí. Yo siento que la iglesia Punta Mira es como una casa para nosotros cuando venimos aquí. Bacán. Muchos de nuestros familiares vienen y congregan aquí. No sé cómo se dice la palabra en Chile, pero Eloy sería como mi concuñado. Claro, justamente. Mi cuñada es Galit. Y bueno, mis suegros vienen aquí, mis cuñados vienen aquí. Entonces... ¿Su esposa es? Mi esposa es chilena. Mi esposa se llama Mitjal Meri. ¿Y su suegro es? Mi suegro es Raúl Meri. ¿Y su suegra? Mi suegra es Rosy Chacana. Ya, ¿no? Ahí para que quede todo claro. Ya, entonces ya con eso ya está todo claro. Creo que pasé el test, ¿no? Entonces, sí, por supuesto. No, la verdad es que me siento como en casa, ¿no? Me alegro, qué bueno. ¿De tu iglesia qué nos puedes decir? Bueno, la verdad es de que ni bien he entrado aquí me ha hecho recordar un poco la iglesia, porque, bueno, nuestra iglesia tiene 15 años ya de fundada. Ha pasado por diferentes procesos. Lo fundó un misionero americano, pero por diferentes circunstancias de salud con su hijo tuvo que quedarse en Estados Unidos por muchas operaciones. De ahí hubo un misionero interino y de ahí un misionero que es ya uno de los pastores principales de la iglesia, David Garner, y con él hemos estado trabajando. Básicamente yo me fui a esa iglesia a ser entrenado bajo su ministerio, y sin querer la voluntad de Dios guió, ¿no?, para que yo pueda ser parte de esa iglesia y bueno, al fin pastorearla, ¿no?, y trabajar, ¿no?, en esa iglesia. ¿Por qué decía que me parece muy familiar? Es que la verdad es de que, si bien es cierto tenemos 15 años de fundado, recién hace 2 años y medio o quizás 3 hemos comprado nuestro local. Y era pues un canchón. Vimos una fotito ahí en la predicación, sí. Pura tierra. Y estábamos alquilando otro lugar. Entonces en el otro lugar estábamos cómodos, habían baños, habían ambientes, todo completo, porque básicamente estábamos arrendando el seminario bautista que hay allá. Entonces había una capilla, había todos los ambientes, entonces cómodos, pero nuestra casa estaba desierta, ¿no? Entonces tomamos el desafío en fe de ir sin considerar muchos detalles. No había baños, nada. No había un techo, y el sol en Arequipa es bien abrasador. Entonces, pero si Dios nos había dado ese terreno, era para hacer luz, ahí teníamos que comenzar. Así que es interesante que lo mostramos en las fotos, pero tomamos decisión de fe y salir de nuestra comodidad y llegar allá. Y poco a poco empezamos a avanzar. Recuerdo que nuestro primer servicio era interesante porque casualmente todos los niños que quisieron ir al baño y no teníamos baño. Pero gracias a Dios, la primera persona que asistió a nuestra iglesia de la comunidad era nuestra vecina, y ella prestó el baño para todos los niños. Era una cola inmensa. Entonces plantamos la iglesia se podría decir con unos 120 hermanos,
pero era nuevo y poco a poco empezamos a construir, empezamos a poner paredes de drywall, techos, bueno, todavía no teníamos, pusimos techo calaminón, y poco a poco el servicio, los hermanos pues, empezaron con sus dones, talentos a aportar, ¿no? Con sus ofrendas y así como con sus talentos. Entonces, mirando aquí la iglesia, puedo ver, ¿no? Que la fidelidad de Dios, y Dios trabaja a través de los hermanos, ¿no? Para su obra, y bueno, me hace muy familiar y particular ver cómo, nosotros también Dios estamos obra, ¿no? En proceso de construcción. En ese proceso. Dijiste que tú eres casado, ¿tienes hijos, hijas? Sí, tengo dos hijas, Maya, que tiene 6 años, ya va a cumplir ya el próximo mes 7 años, y Leia, que es la más pequeñita, es un poquito más traviesa. A su mamá, por supuesto. Claro, por supuesto. No nos cabe ninguna duda. Entonces, que tiene ya 3 añitos, ¿no? Entonces, ya hace 2 años estuvimos aquí, y ya me están diciendo que no se quieren ir, ¿no? Y le digo, ¿dónde está? ¿Y la iglesia, el colegio? Sí. No, aquí estamos felices. Entonces, es una complicación cuando tengamos que regresar. Sí, bueno, son niños. Sí. Tu iglesia me dijiste que tenía más o menos 15 años, ¿cierto? Sí, 15 años. ¿Y tú pastoreando? Pastoreando estoy desde el 2018. Igual en harto tiempo. Sí, entonces, gracias a Dios por su obra estoy trabajando ahí. Si bien es cierto, ya ha habido un equipo de staff. También tenemos un misionero, que yo lo considero como un mentor también para mí, y también mi pastor, que él también ha estado guiando. Dios ha estado encaminando el plan para pastorear en este caso esta iglesia. Es algo particular porque antes de eso yo estaba preparándome en un seminario, porque sí tenía el deseo de poder dedicar mi vida para el ministerio, pero no sabía en qué lugar. Entonces había considerado diferentes partes menos donde estoy ahora. Había conseguido inclusive poder venir aquí a Chile, a Coquimbo, La Serena. El hecho de tener los vínculos cercanos familiares. Claro. Y yo soy muy observador, entonces he mirado, son más de 200,000 habitantes entre La Serena y Coquimbo, si no me equivoco, y hay pocas iglesias bíblicas que enseñan la palabra de Dios, entonces, y hay muchos campos, entonces estoy a veces con el carro ando manejando y estoy pasando más de 10 cuadras, 20 cuadras y no hay tantas iglesias, y hay mucho campo abierto, ¿no? Entonces había considerado eso, también en otros lugares. Nunca pensé que el plan de Dios era, bajo las circunstancias, el estar sirviendo en mi iglesia local, ¿no? Pero Dios lo ha encaminado por eso, y bueno, soy simplemente sirviendo, ¿no? Hasta el tiempo que Él lo determine, ¿no? ¿Algún saludo a tu congregación? ¿Alguien en especial? Acá tengo toda mi familia a quien poder saludar, entonces, quizás no sé si lo va a ver, pero lo voy a recomendar, ya la Iglesia Bautista Omega, entonces... Sí, aplauso. Entonces, casualmente al equipo de multimedia les tomé una foto de lo que están haciendo aquí y les dije, mira lo que están haciendo ahí, un podcast, es bastante trabajo, pero mira su fidelidad, su servicio. Entonces estoy copiando ideas. Está bien. Vamos por ese lado, ¿no? Excelente. Enfoquémonos ahora en lo que es la predicación, ¿sí? Claro que sí. Tu cita. ¿Cuál fue tu cita en la cual te basaste para la predicación? Prediqué acerca del libro de Filipenses, básicamente el capítulo 4, del versículo 11 al 13, donde básicamente el apóstol Pablo está hablando acerca del contentamiento, ¿no? Entonces, no sé si quieres que lo lea. Sí, por favor. Dice Filipenses 4:11, dice: no que hable porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Sé vivir pobreza y sé vivir en prosperidad. En todo y por todo he aprendido el secreto, tanto de estar saciado como de tener hambre, de tener abundancia como de sufrir necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Entonces, básicamente, el tema del sermón que le he puesto es creciendo en la gracia. Porque muchas veces no avanzamos en la gracia de Dios, o no entendemos la gracia de Dios que abunda sobre nosotros, aún en los pequeños detalles,
porque no vivimos contentos, porque vivimos con un espíritu quejumbroso por las cosas que muchas veces no tenemos o por las cosas que miramos y anhelamos cuando Dios derrama su gracia sobre nosotros. Entonces, básicamente eso es lo que he tratado de poder explicar, el hecho de que podemos contentarnos en Cristo, ¿no? Claro. ¿Vamos con la primera pregunta? Claro que sí. Dice, ¿cómo podemos cambiar nuestras quejas en gratitud? En gratitud. Claro, es bien difícil bajo las realidades donde cada uno de nosotros vivimos, ¿no? Siempre uno amanece con un buen espíritu, muchas veces se levanta con pie confiando en Dios, pero no te va bien. Es interesante, Cristian, que en ningún momento la palabra de Dios nos dice que en el momento que aceptas a Cristo todo es perfecto. A veces uno cree que en el momento que aceptas a Cristo ya la vida se acabaron los problemas, ya no hay ya todo está bien, no se te va a caer el pelo, mira, se me sigue cayendo todo el tiempo. Entonces, nunca dice eso. Es más, que Jesucristo mismo le dijo a sus discípulos que el mundo nos va a aborrecer. Entonces, ciertamente en la vida del caminar como creyentes siempre van a haber desafíos y luchas. Y más allá de las tentaciones y las pruebas, y que Satanás va a querer muchas veces zarandearnos mientras que nomás nos acercamos a él, pero Dios quiere que permanezcamos fieles, permaneciendo en él, ¿no? Juan capítulo 15, versículo 5 dice, separados de mí nada podéis hacer. Entonces, tu pregunta era básicamente cómo podemos cambiar, ¿verdad? Claro, las quejas en gratitud. Primeramente reconociendo lo que tenemos delante de Dios. Ya. Entonces, muchas veces nosotros vivimos en quejas porque no miramos realmente lo que Dios nos está dando. El simple hecho que los dos estemos conversando aquí es el hecho que tenemos vida, ¿no? El poder despertarnos y no preocuparnos si tenemos oxígeno para poder respirar. Hay tantas gracias que Dios derrama sobre nosotros, tantas cosas por las cuales podríamos vivir llenos de gratitud a Él, la provisión de Él, del día a día, aun cuando muchas veces puede haber escasez o pruebas. Entonces, simplemente el permaneciendo en Dios, Él va a cambiar esa actitud. Es el hecho de poder también, como lo dije en el sermón, a poder aceptar nuestra situación. Muchas veces no podemos tener una actitud agradecida a Dios por Él y no tenemos una actitud buena de contentamiento porque no lo aceptamos. Estamos enfocados en lo que queremos y no lo que tenemos. Y el estar enfocados en una cosa es simplemente mirar ahí y no miras más allá. Entonces, es interesante que cuando uno está sentado, uno no puede mirar más allá de lo que la vista le alcanza. Pero si tú te subes a una banca o te subes a una escalera, tienes una visión más panorámica de todas las cosas. Cuando viene la queja a nuestras vidas, simplemente miramos algo limitado, que es esas necesidades que tenemos o las tribulaciones que nos vienen a nuestra vida que causan descontento. Pero cuando miramos a Dios, ¿no? Las cosas se miran de otra perspectiva. No sé si en Salmo 63 o 73, no estoy muy seguro, pero el el salmista Asaf, ciertamente él dice que casi deslizado en sus pies, porque él mira como la gente que no conoce a Dios no tiene congojas con su muerte, mira cómo a ellos les va bien, y él dice, creo que mejor, parafraseando, ¿no? Creo que mejor vivo como ellos, ¿no? Pero es interesante que él dice, hasta que entrando en el santuario de Dios comprendí el fin de ellos. Solamente mirando a Dios vamos a poder entender las cosas. Entonces, ¿cómo podemos vivir una vida de gratitud? Es buscándolo a Dios, apoyándonos, mirando a Él. Porque mirando a Él podemos mirar una perspectiva totalmente distinta que cuando simplemente miramos nuestros problemas, ¿no? Claro. La siguiente dice, ¿cómo podemos tomar el ejemplo de Pablo que estando preso tenía una actitud de agradecimiento? Es interesante que el apóstol Pablo tenía muchas razones para poder quejarse. Sí. Lo estuve explicando en 1 Corintios, narra 3 veces su testimonio, y su testimonio
no son buenas cosas. A veces cuando nos piden en la iglesia compartir tu testimonio, damos cosas agradables. Pero él cuenta de que ha sido apedreado, ha sido azotado, ha sufrido naufragio más de 2 veces, ha sido rechazado, perseguido por los gentiles, perseguido por los judíos, perseguido por todos, abandonado por sus amigos. Entonces, él tiene muchas razones para quejarse en Dios, pero él escogió. Entonces es interesante que el versículo 11 dice, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Es interesante la palabra que él dice, he aprendido. Esto no es algo que nace en nosotros, algo automático, ¿no? Es una disciplina, ¿no? Es una lección de vida diariamente. Eso nos desafía a poder entender de que cada situación adversa que viene en nuestras vidas, tenemos que aprender, dependiendo de Dios, ¿me entiendes?, a contentarnos de esa situación. Entonces, no dudo que para el apóstol Pablo ha sido difícil cada situación. No creo que cuando le mordió la serpiente en Hechos 27, él esté alabando a Dios. Gracias porque mordió la serpiente, ¿no? Seguramente se le hinchó, ¿no? Seguramente tuvo fiebre. Claro, no murió porque todos estaban esperando que muera, ¿no? Sí. Pero él aprendió a contentarse. Eso significa que nosotros también tenemos que tener una disciplina de depender a Dios, de poder conocerle y entender de que más allá de que nosotros no podemos mirar el fin de todas las cosas, sí podemos confiar. Y eso es por medio de la fe, ¿no? Entonces nuestra fe es la base más fundamental en nuestra vida cristiana, ¿no? En Hebreos capítulo 11, versículo 1 dice, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. A veces queremos nosotros, Cristian, mirar, ¿no? Antes de tomar un paso, mirar. Estar seguro. Y a veces en esta situación queremos entender el porqué de las adversidades, porque estamos descontentos, porque hay adversidad o cosas, ¿no? Si tuviéramos el fin de saber por qué, podríamos sobrepasarlo, entenderlo. Pero Dios quiere que en ese proceso y en ese andar de tormentas que no te avisan las tormentas cuando vienen, vienen o estás en el medio, o estás saliendo de una, que puedas depender de Él, ¿no? Entonces sí, hay que aprender es una disciplina. Yo le digo, como la doctrina del contentamiento es una de las cosas que poco se enseña en las iglesias y es algo que nosotros deberíamos recordar. La siguiente dice, ¿cómo podemos aprender a contentarnos? ¿Cómo? Quizás lo primero sería reconocer las bendiciones de Dios. Ya. Los momentos más hermosos de mi vida han sido los momentos más difíciles. Mira. Ahora tú dices, ¿cómo hacía los más difíciles? Estás loco, Len, ya muy espiritual, estás siendo mentiroso. No, la verdad es la verdad es de que en esos momentos no puedo mirar mucho por qué estoy pasando por eso. Y ciertamente eran momentos muy difíciles, pero ahora que miro, estoy en el presente y miro en el pasado, puedo mirar su mano de Dios y puedo entender, ahora ya entiendo por qué permitiste estas cosas. Entonces, primero reconociendo las bendiciones de Dios. Claro. Entonces, lo anoté aquí en 1 Tesalonicenses 5:18. El apóstol Pablo dice, dad gracias en todo. Entonces, porque esta es la voluntad de Dios que tiene para vosotros. Entonces, ¿cómo podemos aprender a contentarnos? Dando gracias a Dios por cada detalle. Que eso significa que cuando te chocan y la persona se va y se hace el loco, tengo que dar gracias a Dios. No estoy diciendo eso, ¿no? Pero el principio es de que debemos reconocer las bendiciones de Dios. Y hay muchas bendiciones por las cuales Dios nos da, pero también recordar las bendiciones. Recordar las bendiciones, debemos recordar su mano, su cuidado sobre nosotros, sus promesas. Hay más de 2,000, 3,000 promesas que Dios tiene para sus hijos. Entonces, sabiendo, y ese es el tema, es que muchas veces no conocemos la palabra de Dios. Claro. Y en la palabra de Dios no simplemente hay exhortación, ¿no? Para que puedas... Enseñanza rígida, ¿no? No, está llena de promesas para sus hijos. Entonces, si nosotros pudiéramos conocerle a Dios,
¿no? Buscarle a Él, nuestra actitud cambiaría. Es interesante que muchas veces siempre andamos pidiendo a Dios. Dios, dame esto. Dios, provee por esto. Dios, dame este trabajo nuevo. Yo no soporto a mi jefe. Quiero este emprendimiento. Hay tantas peticiones y peticiones que hacemos que sin duda algunas tienen mucha validez y son necesarias, ¿no? Claro. Pero ¿qué tal si quizás comenzamos primero, en vez de pedir, simplemente pedir conocerle a Él? Señor, quiero conocerte más a ti. Ayúdame a entender por qué veo estas pruebas. Ayúdame a recordar quién eres tú, ¿no? Entonces, quizás deberíamos, en comunión con el Padre, primeramente buscarle, conocerle, porque con ello vamos a recordar las bendiciones, ¿no? Y por último, hay 2 cosas más. El servir a otros. Ya. No hay manera de poder tener un espíritu, se podría decir, contento o vivir en gratitud que servir a otros. Ya. La verdad es de que el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino vino para servir, ¿no? Claro. Entonces, parafraseando dice el texto, ¿no? Cristo vino y Él era Rey. La palabra de Dios dice que todas las cosas se crearon para Él y subsisten por Él. Sí. Pero Él se vino a ser siervo. El más siervo de todos, y vino para servir a todos. Mientras que los discípulos de Jesús estaban pensando quién iba a estar a la derecha, a la izquierda de Él, Cristo está lavándole los pies. Claro. Entonces, el modelo de Cristo nos muestra algo que va más allá de pensar en nosotros, sino en los demás. Y cuando tú sirves a otras personas, te das cuenta de que hay cosas más importantes que muchas veces las quejas o las cosas que no tenemos, ¿no? Claro. Te das cuenta, simplemente estadística, que nosotros aquí en Chile somos el 5% de las personas más ricas del mundo. Hay 5% de las personas más ricas del mundo. Hay personas que anhelarían nuestra situación. Sí. Hay personas que trabajan por un mes, el trabajo de todo un mes es $1. ¿Qué nos alcanza por $1? Acá en Chile nada. Nada, ¿no? Entonces, no, menos. Hay lugares donde no hay el espacio abierto para poder predicar. Acá pueden poner un letrero, pueden abrir las iglesias. Hay otros lugares donde no hay acceso, ¿no? Hay lugares donde no se conoce el nombre de Jesús. No saben quién es Él. Dicen, ¿quién es Él? ¿Qué es la palabra de Dios? Entonces hay tantas razones para poder reconocer las bendiciones de Dios. Por eso digo que la gracia de Dios sobreabunda. Entonces, para crecer en la gracia de Dios, nosotros debemos reconocer de que debemos vivir agradecidos por lo que Él nos da. Entonces, servir a otros y orar con gratitud, ¿no? Claro. En Colosenses 4:2 dice, perseverad en la oración, velando con ella con acción de gracias. Algo que deberíamos, todos me incluyo, es el poder perseverar en una oración con el Padre. Mientras que tienes una comunión con el Padre, es ahí donde tú puedes entender muchas veces las cosas. A veces por qué Dios no te da aquella situación, por qué Dios permite esas pruebas. Claro. O simplemente su consuelo de estar con Él te ayuda a cambiar ese espíritu quejumbroso. Es interesante que las personas quejumbrosas o que viven descontentas es porque están mirando a sí mismos y no están buscando a Dios. Sí. Entonces yo animo, ¿no?, para cambiar esta situación, el buscar al Padre, ¿no? Es a Él donde encontramos antes cualquier otra cosa. Bueno, eso es más que todo. Mira, esta pregunta me parece interesante. Dice, ¿es prudente comparar nuestras situaciones con la de los otros? Creo que no. Primeramente tenemos que reconocer que si somos hijos de Dios, somos la niña de sus ojos. Es interesante que en Mateo capítulo 6, que todo habla acerca de que Dios vela por nuestras necesidades, claro. Dice, vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad. No está hablando de ese Señor, está hablando tu Padre. Mis hijitas están aquí todo el rato, vienen, papá, quiero esto, papá, cómprame esto, papá. Y a veces ya sé que están viendo y estoy diciendo, ya párale, ya. Entonces a veces digo, no,
pero tienen toda esa confianza para poder venir a su padre. Claro. No va a ir al vecino, no va a ir No. a otra persona, va a ir donde su papá. Ujú. Si se caen, se lastiman, van a gritar su papá o su mamá, ¿no? Soy su padre y yo sé lo que necesitan y voy a cubrir las necesidades de ellas y voy a dar sus cuidados. Ujú. Es lo que necesitan, ¿no? Entonces nosotros debemos saber de que primeramente que Él es nuestro Padre Celestial. Ya. Y independientemente de las circunstancias que Dios opera en diferentes personas, Dios tiene un plan con una persona. Y muchas veces las pruebas que pasamos en nuestra vida, que son distintas a las otras, nos moldea para encaminarnos conforme a su voluntad, ¿no? Y Claro. también nos perfecciona, ¿no? Y nos hace desarrollar nuestra fe en Él para ser guiados para su gloria. Entonces, somos un frasco en el cual Dios está formándolo, ¿no? Para su obra. Entonces, no, sí, a veces nos comparamos con diferentes... Claro, que él le va mejor que a otras personas. Sí, Decimos, sí. pero ¿por qué él tiene 2 carros? Yo tengo un solo carro, ¿no? Pero ¿por qué él tiene salud y el otro, yo estoy viviendo de otra manera? Ujú. Y como en Salmo 63 dice, ¿no? A veces nos quejamos de las personas que inclusive no conocen a Dios y a veces les va mejor, ¿no? Entonces, Ujú. pero es interesante, ¿no? De que cuando él mira a Dios, el salmista Asaf, no sé si lo buscar, permítame Sí, buscarlo. por favor. Está en su casa, haga lo que le guste. Para no hablar cosas que no dicen. Ujú. Entonces, perdón, a ver. Mientras tanto, coméntenos por favor, suscríbanse y hagan todas esas cositas que dicen los youtubers. Pínchenle la campanita y todas esas cosas. O sea, entonces, en el Salmo, el salmista es el Salmo 73, disculpen. Sí. Entiende el fin de esas situaciones. Ujú. Entonces, en 73 dice, en el versículo 12 dice: He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón. Es interesante lo que también dice tu pregunta. A veces uno se mira con otros, Claro. se compara y como las cosas no le van bien, él está diciendo: en vano ¿Qué sentido tiene seguir el camino del Señor? Claro. Si uno entiende Ujú. seguir a Dios, ¿no? En versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. 17, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Solo en la presencia de Dios se entiende. Ujú. Pero a esto es donde quiero llegar. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, ¿no? Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de temores. ¿No? Cuando pensé esto, dice, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendí. Era como bestia delante de ti. Él cuando pensó, se comparó. Él dice, cuán tonto. Yo sé, tus promesas están que yo voy a estar bajo tu presencia. Ellos están condenados. Ellos están alejados de Dios. Estar separados de Dios y no reconciliados por Él por medio de la gracia de Cristo los lleva a una vida miserable, no solamente temporal aquí, sino eterna, ¿no? Y él dice, tan tonto pensar o compararme como ellos, ¿no? Versículo 23, con todo yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha y me has llegado según tu consejo y después me recibirás en gloria. Mira lo que esperamos nosotros. Él nos espera en gloria. Sí. Y la última parte dice, ¿a quién tengo yo en ti en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Es interesante cuando miramos a la presencia de Dios, entendemos que Él es suficiente para nosotros. Claro. Entonces, a veces estamos tan ocupados pensando en otras personas o en lo que ellos tienen y nosotros no tenemos, que olvidamos que lo único que tenemos para nuestras vidas y lo único que es suficiente para nuestras vidas es Dios. Ese debería ser el centro de toda nuestra vida. Sí. ¿Sí? Mira, la que sigue dice, nuestra actitud de contentamiento podría servir de ejemplo para mostrar el Evangelio. Claro que sí. Entonces, es interesante que muchas veces
esa luz que somos nosotros en Cristo, simplemente la tapamos debajo de la mesa, ¿no? Nosotros somos luz del mundo. Claro. Pero muchas veces el vivir una vida desenfocada en Dios y viviendo con ese espíritu quejumbroso, el hecho de estar quejándonos por la situación que nos pasa o no aceptar la situación, nos lleva a no ser fiel testimonio de lo que es Dios. Claro. Y vivimos muchas veces siendo piedra de tropiezo para otros, mientras que gente nos busca a nosotros y nosotros deberíamos mostrarles a Cristo con nuestras vidas. Lo único que hacemos es espantarles, sí, ¿no? Entonces, ¿qué voy a aprender de ellos, no? ¿Qué voy a poder buscar, no, a ellos? Pero es interesante que yo lo he visto. Ahora, hace poco ha pasado lo que es la pandemia. Gente ha perdido a personas, sí, ¿no? Muchos han perdido sus trabajos. Y la verdad es de que aún gente creyente se ha mantenido agradecido con Dios, y eso lo ha llevado a hacer de testimonio a otros, preguntándose ¿por qué él vive de esa manera? Si le ha pasado esto o lo otro. Y sus respuestas son claras: no, es que tengo a Cristo. Él es el que me sostiene, la oportunidad para, ¿no?, presentar el Evangelio. Sí, yo conozco a pastores que no ganan lo suficiente. Es un tema muy claro, ¿no? Que muchas veces ellos dan todo por sí, por la obra de Dios y bueno, no les alcanza, pero viven más agradecidos por lo que tienen que personas que ganan el triple, quinto. Sí. Entonces no es el hecho que sea pastor, es el hecho de su comunión con Dios, su dependencia en Él, ¿no? Entonces sí, de lo que podemos ser luz, ¿no? Pero muchas veces no lo somos. Sí, lamentablemente muchas veces no lo somos. Mira, tú en la predicación nombraste este texto y te quiero preguntar si es literal la frase "todo lo puedo en Cristo", y ahí sucesivamente. No, creo que esa es una frase, como lo mencioné, que está muy descontextualizada. Descontextualizada, ¿cierto? Entonces todo lo puedo en Cristo. Lo he visto en las micros o los buses de los autos, sí, ¿no? En las casas, sí. Hay una frase en mi familia que mencionan, y ahí en Perú, que dice: cuídate porque yo te cuidaré. Entonces son como clichés o palabras, claro, que salen distorsionadas de esto. Y la verdad es que cuando todo lo puedo en Cristo que me fortalece, no lo podemos interpretar ese pasaje, solo esa frase literal, porque sale fuera de contexto. Tenemos que entender todo el contexto del pasaje. Y versículos anteriores estamos hablando de que lo que está pasando es que el apóstol Pablo no ha recibido sus ofrendas, o sea, está en prisionero, y por eventualidades Epafrodito no ha llegado a tiempo a entregar las ofrendas. Claro. Y él enseña de que desde Filipenses 4:4 que su contentamiento no está en esas realidades, no está en la provisión, sino está en Dios. Y les enseña que debemos gozarnos en el Señor, porque Él es la fuente y la raíz de nuestro gozo. Claro. Entonces, ese pasaje no es un tema positivista donde, todo lo puedo en Cristo, entonces me voy a un maratón y lo voy a ganar, ¿no? Claro, entonces no es el hecho que los jóvenes, con ese pasaje, entonces no estudio para la universidad, entonces me duermo, entonces simplemente todo lo puedo, ¿no? Él me va a dictar las pruebas. Claro. ¿No? Entonces ese pasaje viene en consecuencia que el secreto de nuestro contentamiento no está en nosotros. Ya no está en lo que podemos nosotros adquirir, no está en nuestra riqueza, no está en nuestras habilidades o en lo que podemos tener, sino está en una persona que es Cristo Jesús. Claro. Entonces, cuando dice todo lo puede en Cristo que me fortalece, es una declaración de fe que Cristo es lo único suficiente para nuestras vidas. Claro. Entonces, tendremos escasez, alguna temporada no habrá para regalos para Navidad para los niños. Son situaciones adversas que vienen, pero mi contentamiento no está en los regalos o en el pavo, en la cena. Mi contentamiento está en Cristo. Correcto. Mi contentamiento está en que más allá de que me disloque el brazo
o que haya sufrido una pérdida, mi contentamiento está en las glorias venideras que tenemos en Él. Claro. Entonces, es la persona de Cristo el secreto de nuestro contentamiento, ¿no? Pablo entendió que el contentamiento no estaba en las situaciones, porque él dice, sé vivir en abundancia como también en escasez, claro. ¿no? He aprendido a contentarme en cada situación, ¿no? Pero lo que él está diciendo que Cristo es lo suficiente para sus vidas. Entonces, sí, es totalmente distorsionado. Ese pasaje no lo podemos tomar literal, pero lo que Pablo está diciendo que en su poder, en su poder y en Cristo Jesús, que nos da la fortaleza, podemos andar en las adversidades que tenemos. Claro. Seguramente aquí en la iglesia hay personas que están pasando por diferentes dificultades, ¿no? Hay algunos que tienen enfermedad, ¿no? Otros quizás es la escasez. No es que va a cambiar las cosas, todo lo puede que mañana cambie, pero es que en Cristo Jesús que vamos a pasar esa tormenta. Es en una persona que es en Él. Excelente. Ya, por hermano, estamos terminando y saluditos finales a su congregación, a su familia. Ya. Bueno, siempre poder saludar acá a la familia que tenemos acá en Chile, que ya es bastante grande. Entonces, acá también tengo una familia, ¿no? Que es la iglesia Puntamira. Saludar también a mi iglesia, la iglesia Bautista Omega, allá en Arequipa. Y bueno, simplemente desearles todos los éxitos. Es un gran desafío lo que están haciendo aquí, una obra bonita y que Dios está haciendo aquí con su iglesia. Bueno, siempre está mi compromiso de estar orando por ustedes. Gracias. También el deseo de poder estar orando por nosotros y bueno, de poder podemos seguir siendo luz, ¿no? Agradecer a cada persona, a ti, Cristian, también a Eloy por la invitación y a la iglesia misma, ¿no? Por su recibimiento y por su cariño, ¿no? No, de nada. Es lo mínimo que podemos hacer. Bueno, yo quiero darle gracias a las personas encargadas y nos tienen estas cositas para comer. Al Sergio, a la Alejandra por las tacitas. Al Daniel, que nos vino a visitar el domingo. Y a la hermana Chanchi. Ella sabe quién es. Así que eso, sería ese un buen capítulo, buena predicación y una buena Muchas conversación. Gracias. Hermano, será hasta la próxima. Hasta la próxima. Chao. Chao. Gracias por acompañarnos en Más Allá de la Predicación. Si este podcast fue de bendición para ti, compártelo para que también sea de bendición para los demás.